Vamos a abrir nuestras Biblias. Le ruego por favor que vaya al Evangelio de Mateo, capítulo 7, de favor. Mateo, capítulo 7. Hoy quiero cerrar la serie, o lo que la llamamos miniserie, que fue de 3 mensajes, que tenían que ver con 3 palabras que Jesús mencionó con respecto en torno a la oración. Pero no solo en torno a la oración, sino también en torno a nuestra relación, que muchas veces no implica tiempito en el que vamos a orar por, sino implica el tomar decisiones cada día y aprender a estar en la presencia de Dios. Porque muchas veces cuando nosotros pensamos oración, pensamos nada más en un tiempo. Y cuando la Biblia nos dice orad sin cesar, no quiere decir que pases orando todo el día, sino tener una comunión con Dios continua. Así que cuando Jesús habla acerca de la oración, Él menciona 3 palabras. Ya hemos visto 2 y hoy quiero cerrar con la última. Pero para que usted se ubique, Mateo capítulo 7, de favor. Mateo capítulo 7, versículos 7, 8, 9, 10 y 11, de favor. Y usted recuerde, si usted no estuvo o se perdió los 2 mensajes anteriores con las 2 palabras, búsquenlo en la página o en su defecto, bueno, vea que cada semana ponemos durante la semana el enlace donde usted puede checar el mensaje ya editado para que usted pueda volverlo a escuchar y compartirlo. Mateo capítulo 7, Jesús está hablando en donde nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Está una gran multitud delante de él. No nos dice la Biblia cuántos eran, pero Jesús empieza a hablar sobre temas de importancia para la gente. Ellos se habían reunido en torno a Jesús, y Jesús tenía allí un mundo de gente con una problemática cada una en particular. Tan es así que Él inicia con lo que nos conocemos nosotros con las bienaventuranzas. Y cada una de las bienaventuranzas que habla Jesús está posiblemente dirigiéndose a un sector de gente que está ahí. Bienaventurados los que lloran. Había gente dolida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Había gente que estaba decepcionada del sistema. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios, porque ellos serán saciados. Cada persona que estaba allí, Jesús empieza a hablar sobre su necesidad. Y cuando empieza a hablar sobre cada una de las necesidades, en el capítulo 7 aborda lo que es la oración. De hecho, en 2 ocasiones Él precisamente aborda lo que es la oración. En el capítulo 6, en el versículo 5 lo menciona, pero vuelve a repetir lo que tiene que ver con la oración, pero ahora usa 3 palabras de las cuales hemos hablado. Mateo capítulo 7, versículo 11. Versículo 7, perdón, 7. Pedid y se os dará. Primera palabra, pedir. La primera lección que aprendimos es el arte de pedir. Porque no solamente es extender nuestra mano, no solamente es abrir nuestra mano, sino nuestra boca, sino también saber pedir. Porque Santiago nos dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. La segunda cosa dice, pedid y se os dará. 2, buscad y hallaréis. El asunto no solamente es andar en una búsqueda de, porque tengo que buscar. Tenemos que buscar con sabiduría. Aquí usamos la parábola de la viuda, de aquella mujer que perdió una moneda y empezó a buscarla. Y sacamos algunas lecciones de cómo buscar de manera sabia lo que nosotros hemos perdido. Y luego, hoy, vamos a hablar sobre la tercera cosa. Pedid y se os dará. 2, buscad y hallaréis. Y 3, llamad y se os abrirá. El arte de llamar. Sigo leyendo. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Podríamos leer juntos el versículo 11, si trae su Biblia, o si no la trae, ve aquí en la pantalla. ¿Podemos leerlo juntos, ahí en su lugar, en voz alta? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. La tercera lección de este pasaje: el que llama, se le va a abrir. Así que también llamar es un arte. No solamente es llamar por llamar. No solamente es abrir mi boca por abrirla. Tengo que hacerlo con intención. Y quiero explicar ahorita precisamente esta tercera parte, llamar. Por lo menos hay unas 5 o 6 palabras en griego que se usan en el Nuevo Testamento que se usan para llamar. Pero hay 2 en especial. Una que repetidamente se menciona en la Biblia, y que esa es la palabra kaleo, y significa llamar o clamar o gritar en voz alta. Pero curiosamente, la palabra que Jesús usa aquí no es kaleo, no está diciendo clama. La palabra que usa aquí y que el escritor de Mateo usa es otra, que es crow, y significa golpear una puerta fuerte, que es diferente. Ahora, usted puede decir, bueno, las 2 cosas de todos modos hacen o tienen la misma intención. Sí, pero quiero explicar, por favor, qué significa tocar, qué significa llamar. La misma palabra, para que usted pueda entender, que es crow, significa tocar fuerte una puerta. En los tiempos de Jesús era interesante que las casas regularmente que se ponían a la orilla del camino, o en su defecto estaban dentro de la ciudad, eran casas que no estaban literalmente a la orilla, sino se ponían al fondo. De tal manera que en el fondo estaba la casa y solía tener solamente una puerta y, cuando iba bien, una ventana nada más, que era la que iluminaba. Pero de la puerta hacia el frente había un espacio que no era un jardín como el que nosotros conocemos, ¿no? Porque el clima era desértico, sino era un espacio que dejaban entre el camino y la casa. De tal manera que había una costumbre en aquellos tiempos que cuando un peregrino pasaba o venía de paso e iba a la ciudad, lo que hacían era que, si tenían necesidad y era en la noche, lo que tenían que hacer es literal pedir posada. No había hoteles. Así que cuando ellos pasaban y querían hospedarse, el de la casa podía ofrecer ya sea el granero o donde estuvieran los animales, el pesebre. No era despectivo, no era agresivo, era el lugar que te puedo ofrecer, y era lo mejor, porque en la casa no había muebles, literal, solo se acortaban en el piso y a la mañana siguiente se levantaban para salir a trabajar. La casa no era un lujo, sino un lugar de estancia. Así que cuando la gente llegaba y pasaba y necesitaba hospedaje, no tocaba el timbre, porque no había timbre, no había una campanita. Y tampoco era usual que gritara, oiga, ¿me puede abrir? No, tenía que hacer algo. Tenía que abrir una puertita chiquita y meterse en ese espacio para llegar y tocar fuerte y el anfitrión le abriera. Eso es lo que significa tocar. De allí que esta palabra, quiero que podamos nosotros sacar la primera enseñanza. El arte de llamar implica
atreverse a pasar el límite. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que cuando alguien pasaba y quería algo con el anfitrión de la casa, tenía que abrir, dar un paso y caminar, atreverse a estar en ese espacio que posiblemente pudiera haber sido corrido, porque también habría maleantes y la gente estaba también expectante para que no pudieran asaltarle. Pero la necesidad era: quiero que me den hospedaje. Por lo tanto, me atrevo a abrir esa puerta, llegar y golpear, porque necesito algo. Y eso es lo que significa crow. Llamar para que se te abra. Toca, golpea para que se te abra. Porque tú tienes una necesidad. Y si tú tocas y te atreves a tocar, porque te atreviste a pasar ese espacio, puedes obtener una bendición. Fíjese que es interesante esta misma palabra, porque es la que se usa allá también en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. ¿Sí recuerdan qué dice Apocalipsis 3:20? No busquen su Biblia. ¿Qué dice? He aquí, yo estoy a la puerta y está hablando Jesús. Yo estoy a la puerta de tu corazón y toco. Si alguno oye mi voz y luego abre, entonces yo entraré a ti, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Es lo mismo que Jesús hace con nosotros. Jesús no viene y se mete como si nada. Él siempre va a estar con una invitación sobre nosotros. Él estará tocando la puerta de nuestro corazón. Por eso la Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyes hoy su voz, si oyes que Él está tocando la puerta de tu corazón, abre. Porque en el momento en que abras, Él va a entrar, cenará contigo y tú vas a cenar con Él. ¿Qué es esto? Comunión, intimidad con Él. Lección número 1 del arte de llamar. Número 1, atreverse a pasar el límite. ¿Sí me explico? Hay que ingresar, para ingresar dentro de la casa, tengo que atreverme a pasar el límite. Porque literal se me ha establecido un límite. Yo no puedo gritar porque no me va a abrir. Yo tengo que ir y tocar. Ahora, quiero explicar esto para que usted pueda entender cómo muchas veces nosotros no nos atrevemos a tocar porque tenemos no solo prejuicios, sino que también tenemos ciertos paradigmas creyendo que Dios va a actuar de alguna forma solo porque Él sabe mi necesidad. Y la Biblia lo dice, Él sabe nuestra necesidad, pero Él desea que usted y yo toquemos. Y quiero que veamos, por favor, si me acompaña al segundo libro de Reyes, al capítulo 5. Es una historia que usted conoce y aquí quiero que por favor podamos leerla juntos. Bueno, voy a leer en unas partes. Y usted conoce la historia de Naamán, ¿se acuerda? ¿Quién era Naamán? Un general del ejército de Siria que tenía lepra. Pero vea por favor, segundo de Reyes capítulo 5, versículo 1. Pero por favor, mire, quiero que no pierda lo que le quiero decir. Muchas veces nosotros hacemos el camino más largo de la respuesta de Dios, cuando puede ser un camino más corto. Y cuando nosotros hacemos ese camino más largo, muchas veces en ese camino largo podemos decepcionarnos. Usted ha conocido personas que de repente dicen: es que yo he orado y le he pedido a Dios y no me ha respondido. Es que yo le he pedido esto y no me ha respondido. Sí, Dios respondió, posiblemente le dijo que no, porque no siempre Dios va a decir que sí. Pero también quiero que piense hoy en esta mañana que posiblemente usted esté transitando por el camino largo, por no hacer las cosas sencillas. Y eso le pasó a Naamán. Capítulo 5, versículo 1, segundo de Reyes. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación
a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Empecemos con Naamán, y esta es la historia. Un hombre que se nos menciona dos características interesantes. Número uno, que era grande delante de su Señor. Era una persona de insignia, era una persona de posición. La gente sabía quién era Naamán, porque él había dado victoria en una guerra anterior. Así que todo el mundo le estaba agradecido. Y cuando salía Naamán, la gente le admiraba. Y quizá una u otra caravana le hacían a él, porque dice que era un hombre grande. Pero también tiene otra característica, era valeroso. Y un hombre valeroso es una persona atrevida, una persona que también no le tiene miedo a nada, sino que acepta los retos y lucha. No importa que sean grandes o pequeños, era valeroso, pero tenía un pequeño problema, dice este pasaje, era leproso. La lepra en los tiempos bíblicos no solo era una enfermedad incurable, sino también era una enfermedad que marcaba a la gente. Cuando alguien tenía lepra, inmediatamente tenía que ser apartado de la sociedad. Lo apartaban. No importa su posición social, no importa si tenía familia. La familia no podía decir, es que aquí lo voy a cuidar y aquí. No, tenía que estar en un lugar aparte. Eran los leprosarios, pero regularmente los leprosarios estaban en las barrancas. No había unas casas u hospitales especiales para los leprosos, no. Tenían que exiliarse de la ciudad, salir de su familia y tenían que vivir y depender de la comida que les dieran. Así que además de que la lepra en sí tenía un gran problema, emocionalmente los marcaba, porque tenían que dejar a su familia. Y esta era quizá el destino de Naamán. Con toda su grandeza, con todo lo que había hecho, él podía haber sido desterrado de su familia y de su ciudad, y sus títulos se hubieran quedado allí. Pero, versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Un día, en una incursión de guerra, fue llevado cautiva una mujer israelita, una niña, una muchacha. Y ella fue llevada para trabajar en la casa de Naamán, y literalmente dice este pasaje que era sierva de la esposa de Naamán y trabajaba allí. Así que ella conocía lo que pasaba en la casa, escuchaba las pláticas, y esta era una plática que no era muy fácil de esconder. Naamán, el gran hombre insigne, tenía un problema de salud. Estaba enfermo, y que si no sanaba, o que si esa lepra le fuera creciendo, él tenía que salir de casa. Así que esta muchacha se acercó no a Naamán, sino a la esposa de Naamán, y le dice lo que en el versículo 3 lo siguiente. La muchacha, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria. Por favor, no pierda de vista esta palabra. ¿Cuál era el consejo de esta mujer? Que vaya, ¿a quién? Les escucho, lo vieron en su Biblia. Que vaya al profeta que está en Samaria, y dice, él lo sanaría de su lepra. El consejo de esta muchacha es sencillo. En Samaria hay un profeta, su nombre es Eliseo, y yo sé que si Naamán, mi patrón, va y le pide a Eliseo que le sane, va a sanar. ¿Sí me están siguiendo? Ok. Pero ¿qué es lo que regularmente nosotros hacemos? No vamos directo a tocar la puerta, a llamar, porque no nos atrevemos a ir, sino buscamos otras alternativas por los prejuicios que tenemos o por nuestras ideas que nosotros nos vamos haciendo acá. ¿Qué hizo Naamán? Versículo 4. Obviamente aquí se entiende que ya la esposa de Naamán le dijo a su esposo: mira, una muchacha me dijo esto, que hay en Samaria un profeta que si tú vas a él te va a sanar. Pero ¿qué hace Naamán? Versículo 4. Entrando Naamán a su señor. ¿Quién era su señor? El rey. ¿Sí? Y le relató diciendo:
así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. ¿Qué había dicho la muchacha? Ve al profeta en Samaria. Y entonces va Naamán y le dice al rey, esa muchacha me dijo que hay en Samaria un profeta. Ve. Y le dijo el rey de Siria, versículo 5, anda, ve, y yo enviaré cartas a quién, por favor. ¿Dónde quedó el profeta? Yo enviaré cartas al rey. Bueno, regularmente nosotros, cuando necesitamos algo, siempre buscamos nuestros contactos, nuestras influencias, ¿no es cierto? ¿Me va siguiendo? En vez de hacerlo directo, nosotros buscamos nuestros contactos o nuestras influencias porque creemos que es la forma más fácil, pero a Naamán no le resultó así. El rey le dijo, no te preocupes, yo voy a enviar cartas al rey. ¿Dónde quedó el profeta? En segundo término. ¿Cuál era el consejo de la mujer? Que vaya el profeta. ¿Sí? Y entonces versículo 5. Salió pues él, es decir, Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Ahora, ¿qué es lo que estaba llevando? Una ofrenda, literal. Era muy común en aquellos tiempos que cuando alguien consultaba a un profeta o a un vidente o a algún líder religioso para que les diera un consejo, les llevaban un presente. Ahora, esto era más que un presente. Vea, por favor, lo que él llevaba. Dice que eran 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Cuando está hablando de vestido, fíjese que los judíos solían tener solamente 2 mudas. Una que la llevaban y la otra para cambiarse. O sea, no eran de los que se pasaban el domingo y decían, ay, mira qué me pongo, no tengo que ponerme. Y su closet está lleno, repleto y no tienen que poner, ay, qué zapatos me pongo. Tiene 50 zapatos y no sabe qué color ponerse porque, pues es que yo tengo lilita, pero este lilita necesito, es más clarito que... No, eran solo 2 vestidos. Y entonces cuando dice que llevaba 10 mudas de vestido, era mucho. Tantos talentos de oro y de plata. Y él se prepara para llevar algo. Pero, recuerde, la carta ¿a quién va dirigida? Al rey. Bien. Y entonces, versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de tu lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí y que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Las cartas ¿a quién van dirigidas? Al rey. Ok, Naamán viene. Le dice, hay un profeta, pero el rey dice, no, no te preocupes, yo voy a usar mis influencias. Toma esta carta y vas a ir al rey de Israel. Y ese rey te va a sanar. ¿Ese fue el consejo de la muchacha? No. El consejo es, busca al profeta. Pero el otro rey dice, es que entre nosotros nos llevamos y yo sé mover mis influencias. Pero ¿sabe? A Dios no le impresionan las influencias, ni a Dios le impresionan los contactos, ni lo que nosotros estemos pretendiendo ser. Lo que Dios le mueve es un corazón. Así que cuando llega al rey de al rey de Israel, que estaba en Samaria, abre el rey la carta y empieza a leerla. ¿Y cuál era la orden del rey de Siria? Dice, yo envío a ti a mi siervo Naamán, ¿para qué? Para que lo sanes. Y el rey de Israel entra en shock, porque dice, yo no soy profeta, ni soy un sanador. Yo soy solo el rey. Y entra en shock porque dice, lo que está haciendo este rey, que es mi enemigo, es probarme, porque si yo no sano a este hombre, él va a venir y me va a matar y va a destruir nuestra nación. Y eso le empieza a mover el tapete al rey de Israel. Pero recuerde otra vez, por favor, ¿qué era el consejo sencillo? Ve al profeta. Pero, ¿se da cuenta? O sea, va al rey,
el rey lo manda al otro rey y pues Dios siempre en su misericordia hace algo. ¿Qué pasa? El rey de Israel tiene temor y entonces le dice en el versículo 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que el rey de Siria, envíe a mí que sane a un hombre de su lepra. Consideren ahora y vean cómo él busca una ocasión contra mí. Se contraría el rey de Israel. Dice, sabe que yo no puedo sanarlo y por eso viene, para que después tenga un pretexto para invadirme. Esto fue oído por el profeta, así como de rebote. Y ahora fíjense por favor, ¿qué es lo que dice el profeta? Espero que me estén siguiendo el pasaje. Cuando Eliseo, el varón de Dios, versículo 8, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué estás rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, Naamán, y sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos, con todo su ejército, sus caballos, y con su carro. ¿Y qué hizo? Versículo 9. ¿Cómo? Ok. ¿Recuerdan la imagen que yo les estoy diciendo? Para que se abra la puerta, ¿qué tenía que hacerse? Tocar. ¿Pero qué tengo que hacer? Atreverme a entrar y tocar. Pero lo que hizo Naamán es presentarse con sus influencias, con sus cartas y su ofrenda, y se paró fuera de la casa del profeta. O sea, aquí estoy, me mandaron a hacer esto. ¿Se da cuenta de la actitud que tenía Naamán? Si bien tenía una gran necesidad, pero él no estaba dispuesto a humillarse y reconocer que había una persona insignificante, un profeta por allí, que estaba en Samaria, pero no tenía la capacidad de humillarse, de abrir la puerta, de venir y tocar la puerta y decir, quiero que me sanes. ¿Se da cuenta todo el camino largo que tuvo que recorrer? Y a fin de cuentas, cuando llega, en vez de tener la humildad y acercarse, se para con todos sus caballos en su carro, con toda la pompa que tenía allí, en su carro, y entonces como diciéndole, aquí estoy, sal. No se atrevió a tocar, ¿me están entendiendo? ¿Cuántos obstáculos nosotros mismos nos ponemos? No a Dios, sino a nosotros mismos, por nuestros prejuicios. Y entonces se para el profeta y dice, aquí estoy. Y bueno, Eliseo tenía un siervo, su nombre es Giesi, no lo dice aquí, pero en otro pasaje dice. Entonces, versículo 10, se para la puerta y dice, entonces Eliseo, fíjense bien, para un duro siempre hay otro duro. O sea, para un... A veces, no sé si es la palabra correcta, pero para un gandaya siempre hay otro gandaya. O sea, el soberbio del Naamán se para, aquí estoy, no tocó. Y entonces, posiblemente, a Eliseo le dijo el siervo, mira, ahí está Naamán. Mira, es el general del ejército que todo mundo lo tiene. Sal. ¿Qué hace Eliseo? Fíjese. Le envió un mensajero y le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán, ¿qué hizo? Se levantó y se enojó. Dice, he aquí que yo decía que él saldría y estando de en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar de mi enfermedad y yo sería sano de la lepra. Y luego le dice, está tonto este. Abana y Farfar son ríos de Damasco, de donde yo vengo. ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Ríos cochinos. Dice, si yo me lavare en ellos, ¿no seré limpio? Y se volvió
y se fue enojado. Muchas veces, recuerde, la primera cosa que estamos hablando, el arte de llamar implica atreverse a pasar para tocar. Y eso no hizo Naamán. Naamán quiso que las puertas se abrieran con sus influencias, con sus cartas, con lo que era él, sus credenciales. Un hombre insigne, un hombre respetable, un hombre valeroso, pero con Dios, ¿sabe qué? A Dios no le podemos impresionar. Y yo no sé si usted lo sabe. La Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Y que una de las cosas que Dios detesta, Proverbios 6, entre otras, dice que son los ojos altivos. Y cuando llega Naamán, pero recuerdo otra vez, todo el rollo para llegar al profeta, si hubiera sido tan sencillo, el consejo de la muchacha, ¿cuál fue? Escúcheme. ¿Ve a quién? O sea, usted tiene necesidad y le están diciendo, ve al profeta. ¿Por qué caramba le da tantas vueltas de ir al rey y que el rey me dé otras cartas? Y luego de eso yo me paro todavía a ver si este se digna salir. Si yo tengo necesidad, no me importa. Yo me atrevo a pasar todo eso porque tengo mi necesidad. Y cuando se para, el profeta le dice, dile que se vaya a bañar. Ahora sí, lo mandó a bañar. Mándalo a bañar. Y no solo una vez, 7 veces que se sumerja en el río Jordán. Y Naamán se enoja, dice que se levanta enojado y sale, porque son mejores los ríos de Damasco. Porque también yo tengo una predisposición, una imagen, que el profeta saldría y como todo siervo de Dios, desde lejos va a levantar sus manos, va a extender y va a dar una fuerte palabra profética sobre mí. ¿Sí o no? Porque nos impresiona a muchos de nosotros eso, ¿sí o no? Entre más gritones a veces, ¿qué unción tiene este hermano? ¿No? Qué grito. Pero bueno, eso es otro asunto. Y Naamán dice, yo pensé que él iba a extender su mano, iba a venir, me iba a tocar, me iba a tirar, me iba a levantar. Y 7 veces. Y se fue enojado. Y ya estando en esa situación, cuando él dice, me regreso a mi pueblo, pues por ahí le convencen. Y muy contra él, obedece. Pero le convencen diciendo, mira, ya estás aquí, ¿qué te cuesta? Ve y haz como te dijeron. ¿Qué te cuesta? Ya trajiste esto, el otro, caminamos. No solo caminaste tú, venimos contigo, por favor, ahora, si quieres, ayúdanos a nosotros. Ya no lo hagas por ti, sino por nosotros. Así que entonces dice, vete. Y zambúllete, ¿cuántas veces? Ni siquiera la primera. 1, 2, 3. Y salía, estoy igual. Usted me vio la cara. Y hasta la 7ª él salió sano. Ahora, quiero regresar a lo que estoy diciendo. La primera cosa que tenemos que hacer es llamar. Y lo primero que tenemos que hacer es atrevernos a pasar el límite. Atrevernos a romper nuestras ideas. Que creemos que Dios puede hacer esto así, así, así. Si tan sencillo hubiera sido que Naamán hubiera ido directo al profeta, posiblemente la historia hubiera sido diferente. Posiblemente la historia hubiera sido, Naamán, vengo, toco tu puerta. Mira, alguien me dijo que tú puedes hacer esto por mí. Y quizás la historia hubiera sido diferente, no lo hubiera mandado a bañar 7 veces. Pero ¿cuántas veces nosotros nos decepcionamos? Y literal, nos decepcionamos porque Dios no me responde. Yo quiero preguntarle, ¿cómo se para? ¿O está a la puerta? ¿O se ha atrevido ahí? ¿O está buscando, dándole las vueltas, yendo al rey, con este otro rey, con esto, con aquello, con sus credenciales, con sus cartas? Es que Dios sabe que soy espiritual. ¿Se acuerdan de aquel pasaje donde dice que 2 hombres subieron al templo a orar? Uno era fariseo y el otro publicano. Mientras el fariseo oraba allí, Señor, yo te doy mis diezmos, mis ofrendas de todo lo que gano, oro, ayuno. Y luego dice, y no como este que está allí en la esquina, pecador. Y la oración de este hombre es solamente sencilla: sé propicio a mi pecador. ¿Quién de los dos descendió justificado? El que actuó con sencillez, el que de alguna manera se despojó de
sus credenciales. A Dios no lo podemos impresionar. Usted y yo no podemos decir que somos demasiado buenos, porque no hay bueno excepto Dios. No hay justo ni a uno. Usted y yo no podemos decir que somos mejores que el que está ahí en la esquina. Yo tengo necesidad, pero muchas veces le damos la vuelta por otro lado en vez de ir y tocar, que es lo más sencillo. Así que el primer consejo que encontramos aquí: llamar significa atreverse a pasar para tocar. No va a funcionar muchas veces que yo le grite. No va a funcionar que yo me ponga. No va a funcionar mis credenciales. No va a funcionar tampoco que traiga las recomendaciones del rey, de este otro rey. Lo que va a funcionar es que yo tenga la humildad de bajarme, de atreverme a pasar ese pedacito, que posiblemente tenga un letrero que diga prohibido, pero mi necesidad es tan grande que quiero ir y quiero tocar. La segunda cosa que implica tocar no solo es atreverse a pasar el límite, la segunda cosa es atreverse a ser inoportuno. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 11, por favor. Recuerde que estamos hablando también de la oración y de lo que implica orar, y que no solamente implica el tiempito de oración que tengamos, que por cierto los miércoles tenemos un tiempo de oración a las 7 de la noche, le invitamos. Quiero que vea por favor que la segunda cosa que implica tocar o llamar es atreverse a ser inoportuno. Lucas capítulo 11 versículo 5 en adelante. ¿Quién de vosotros, está hablando Jesús, quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama y yo no puedo levantarme y darte los panes que tú me estás pidiendo. Y luego Jesús dice: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su ¿qué? Importunidad, o por ser inoportuno, se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, y recuerde, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá. La segunda cosa que significa llamar es quizá también arriesgarse a ser inoportuno. Jesús relata lo siguiente: ¿quién de vosotros, si usted tiene un amigo y a la medianoche él llega y le toca y dice: amigo, préstame por favor unos panes porque me llegó visita y no tengo que darle de qué comer? En aquellos tiempos, cuando alguien recibía, aunque no fuera conocido, pero alguien pasaba, le podía tocar a la puerta porque quería hospedaje. No solo le decía: mira, pues acomódate en donde puedas. No, era su responsabilidad darle un pedazo de pan, algo de leche si tenían, y si tenían queso, porque quizá esta persona venía hambrienta. Entonces, lo que Jesús hace alusión a este pasaje es a esa tradición que tenía la gente. Dice: ¿quién de ustedes, si a la medianoche viene y les toca la puerta porque les pide unos panes, porque a esa hora llegó alguien que tiene que hospedar y que tiene que alimentarlo, y que aunque tú estés ya dentro de tu casa, ya estén dormidos, tus hijos estén acostados, tus hijos estén en la cama, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a levantar por una cosa, por su ¿qué? Dice este pasaje: importunidad, por ser inoportuno. Mire, yo sé que muchos de nosotros tenemos ciertos códigos, ¿no? De decir: no escribo después de tal hora porque es inoportuno, o no le llamo por teléfono por esto, por otro. Está bien esos códigos, pero con Dios mi necesidad es más grande, y mi necesidad implica que Dios está atento a mi oración en cualquier momento. Pero también yo tengo que atreverme a abrir mi boca, aunque yo crea que quizá tiene más preocupaciones Dios que la mía.
tiene más cosas que hacer que dignarse a mí, en mi necesidad. Y aunque usted no lo crea, mucha gente cuando se sienta a veces y empieza a platicar conmigo, lo primero que me dice es que quisiera que ore por mí. Yo sé que Dios tiene muchas cosas, pero tengo algo así chiquito. A ver si Dios ayuda en esto. Dios es un Dios que inclina su oído a nosotros. Pero también tenemos que entender y aprender a ser inoportunos, a romper esos. Es que creo que a lo mejor Dios no me va a responder, soy indigno. Al contrario de Naamán, que se sentía la gran cosa, muchos de nosotros es que no tengo cartas, no soy valeroso, no soy esto, no he hecho esto, no he hecho aquello. Así que Señor, si tú quieres hacer algo, hazlo. O ni siquiera le decimos que Él haga, porque nos sentimos indignos. La segunda cosa que necesitamos entender es ser inoportuno. Ahora, déjeme nada más rápido, al margen es esto. Algo que la Biblia me enseña es que yo, como cristiano, como hijo de Dios, también tengo que aprender a abrir la puerta, no importando que sea inoportuno. Porque la necesidad de la gente es mucho más grande. Vea conmigo, por favor, Proverbios capítulo 3, versículo 27, de favor. Y escuche lo que dice este pasaje. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres que poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. ¿Entiende eso? O sea, no solo Dios es un Dios que tiene las puertas abiertas, pero que desea que yo venga y toque, sino que también Dios desea que usted y yo nos parezcamos a Él como sus hijos. Y que si en nuestras manos está la capacidad de poder ayudar, de extender la mano. Recuerden lo que el apóstol Pablo decía, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y lo que dice este pasaje, no te niegues a hacer el bien cuando tú tienes poder en tus manos para hacerlo. No le digas a tu prójimo, ven mañana, ahorita no puedo. Por una razón. Lo que quieras que los hombres hagan contigo, haz tú también con ellos. Si hay poder en tu mano para hacerlo, si hay capacidad para hacerlo, extiende tu mano. Porque la única forma en que Dios va a suplir las necesidades de este mundo y de nosotros no va a ser enviando ángeles, lo va a hacer a través de cada uno de los que estamos aquí. Así que este pasaje encaja bien en nosotros. No digas a tu prójimo, anda, ve y vuelve mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Si tiene algo que dar y compartir, si está a su alcance, hágalo. Llamar implica pasar el límite. Llamar implica ser inoportuno. Y llamar, la tercera cosa, y con esto quiero terminar, llamar implica ser insistente. Lucas capítulo 18, por favor. Lucas capítulo 18. Igual, también Jesús está hablando de la oración. Pero quiero que vea, por favor, este ejemplo de ser insistente. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, o de ser insistente, diciendo, había en una ciudad un juez que ni tenía temor de Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sé que viniendo de continuo se agote la paciencia. ¿Sí entiende lo que está Jesús relatando en esto? Dice, bueno, había en una ciudad una mujer que tenía un problema legal. Así que esta mujer, y dice que era viuda. Entonces, regularmente en aquellos tiempos se aprovechaban porque no tenía nadie que los defendiese. Si había sido viuda, posiblemente a lo mejor no tenía hijos. Ahora, es una parábola que Jesús está relatando. Y entonces dice, ella venía ante un juez. ¿Y qué hacía? Tocar. Hazme justicia de mi adversario. Y el juez le decía, no puedo hoy, ven mañana. Ven, te doy una cita aquí, ven el próximo martes. ¿Y qué hacía esta mujer? El martes a las 8 de la mañana ella estaba paradita. Y el juez decía,
Dile que venga mañana. O sea, quería a toda costa deshacerse de ella. Cuando inicié a compartir aquí hace 30 y tantos años, yo recuerdo que había no teníamos esta plataforma, había como unas escalinatitas diferentes. Y recuerdo que había una persona que tenía la costumbre, como en muchas iglesias, de siempre, cuando empezaba la reunión, pasar al frente a orar. Lo primero que hacía era orar. El problema con esta persona es que llegaba siempre tarde. Así que a media predicación, cuando llegaba ella le valía y pasaba al frente y ya estaba aquí. Mientras yo estaba predicando, ella: Señor, te doy gracias porque me permitiste estar aquí en tu casa. Oh, bendito. Entonces yo tenía medio que distraerme por un lado porque la hermanita siempre llegaba tarde y quería orar, tenía su tiempo con Dios. Y en una ocasión, pues yo le dije a los que estaban en la entrada, le dije: por favor, cuando venga la hermanita, y si la ven, por favor, la ven por allí, díganle que puede subir a la oración allá en un cuarto. Y entonces alguien la interceptó y yo dije: oh, ya la hice. Y salió así bien amablemente y la sacaron allí y le dijeron: ¿dónde? Pues de repente, cuando seguí yo predicando, y de repente otra vez: Señor, yo te doy gracias, amado Dios, porque estoy aquí en tu presencia. Y ahí estaba la hermanita. Pues no, o sea, salió por allí, se dio la vuelta y se metió por acá. Y sí, para la próxima cierran la puerta. Eso es ser insistente, eso es lo que hacía esta mujer. Cada vez: ven mañana, a esa hora venía. Ven pasado, venía a esa hora. Ahora, quienes pueden entenderme esto de ser insistentes son los varones, ¿verdad? A ver, quiero explicarme por qué. Espero no se oiga mal. Su amada esposa, ¿no es un poquito insistente? Ajá. Cuando el hijo quiere algo del papá, dile a mi papá que me dé permiso. Si no obtiene el permiso de papá, entonces ¿con quién va? Con la mamá. Porque la mamá: no te preocupes, hijo, yo sé cómo manejo a tu padre, ¿no? Bueno, esas son algunas historias que yo conozco, o que me inventé. Pero es curioso que dice que esta era una mujer, era viuda. Y sabe cómo insiste. Y usted sabe cómo obtener algo de su esposo, ¿no es cierto? Hasta que: oye, viejo, fíjate que esto, que lo otro. Déjame pensarlo. Te respondo después. Pero, ¿a usted se le olvida, señora? No. Por eso véale la cara de su esposo que tiene, frustrado. No le gana una a ella. No le gana una, porque sabe: está bien, dime qué quieres. Es que quiero esto. Y de paso también, mi mamá. Está bien. ¿Dónde te firmo? No sé, por alguna razón la Biblia dice que es mejor estar en el desierto que con mujer rencillosa en casa. No se peleen conmigo, pero es lo que dice la Biblia. Pero bueno, eso lo dejamos aquí. Entonces, la tercera cosa: ser insistente. Mire, fíjese qué interesante esto, porque en el versículo 5, la Nueva Traducción Viviente, otra traducción, dice lo siguiente: dice: pero esta mujer me está volviendo loco. Así lo dice. Y yo creo que es el grito de muchos: me está volviendo loco. Estoy estresado, se me sube la presión. Cada vez que: oye, viejo, dime, fíjate que aquí y dice que este juez, la traducción de esta Nueva Traducción Viviente, dice: esta mujer me está volviendo loco. Por lo tanto, antes de que termine con una trombosis porque se me subió el estrés y todo eso, le voy a hacer justicia. ¿Qué significa esto?
existencia. Ahora, quiero que vea cómo Jesús lo compara diciendo en el versículo, para que no se quede con la idea nada más de necedad. Hay una diferencia entre necedad e insistencia. Pero vea Lucas 18:6, dice: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cuándo? Día y noche. Y luego dice: ¿se tardará en responderles? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Sé insistente. Porque el que pide, el que busca y el que llama se le va a abrir. Si no te abrieron en ese momento, sigue insistiendo. Sigue insistiendo. Un hombre, les comentaba, creo que algunos escucharon esto, un hombre era de esos negativos, que todo está mal, ¿no? Y un día estaba trabajando haciendo un banquito de madera y de repente, ¡pum!, se le rompió su martillo, el mango de su martillo. Y dice: ¿qué hora qué hago? Y entonces se acordó que su vecino tenía herramientas y entonces dijo: le voy a pedir a mi vecino que me preste su martillo, pero hijos, no me lo va a prestar. Yo sé que es remarro para prestar, él no presta nada. Pero él tenía necesidad, así que dice: bueno, voy a ir. Y ya se levantó. No me va a decir que no. Y así se la pasó mediodía, que iba, que no venía, porque si iba y le tocaba, pues el vecino le iba a decir: no. Finalmente él dijo: no puedo dejar mi trabajo a medias. Así que se levantó y dijo: bueno, voy a ir ni modos, total, le voy a decir. Y ya cuando iba a tocar, y si me dice que no, que se quede con su martillo, a veces que le haga provecho. Y después su conciencia dice: ve, toca, por favor, tócale. Bueno, está bien, va. Y ya iba, dice: y si me dice que no, bueno, total. Dice: bueno. Y el vecino abre la puerta y dice: hola, vecino, buenos días, ¿qué se le ofrece? Pues, total, si no me lo quiere prestar, no me lo presté, quédeselo. Y se regresa. A veces nosotros hacemos así con Dios. Señor, voy a tocar, pero si no quiere responderme, no hay problema. Mire, un ejemplo, y con esto cierro, de lo que significan estas tres cosas: atreverse a pasar, atreverse a arriesgar el límite, atreverse a hacer insistencia, atreverse a ser inoportuno, está en Lucas capítulo 18. Allí mismo es la historia de un hombre que estaba enfermo, de un ciego. Lucas 18:35. Y quiero que vea, por favor, y que hoy en esta mañana estas tres cosas las aprendamos sobre el arte de llamar. Aconteció que acercándose Jesús, Lucas 18:35, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, el ciego. ¿Sí? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Clamó, se atrevió. Ni siquiera lo había visto, pero le dijeron: ahí pasa Jesús, es tu oportunidad. Y entonces él empieza a clamar, a gritar, a tocar, a llamar. Y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que él callase, pero él clamaba mucho más. Se salió por acá, o lo sacaron por acá y se metió por acá. Y clamaba mucho más. Le valió un reverendo cacahuate lo que decían: cállate, no seas inoportuno, Jesús no tiene tiempo para ti. Y clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó: ¿qué quieres que yo te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Aquí encontramos estas tres cosas. Un hombre que se atrevió a pasar los límites, se atrevió a ser insistente cuando lo estaban callando, que se atrevió a ser inoportuno cuando Jesús estaba pasando, importunar de su camino. Interrumpió la agenda de Jesús, pero él tenía una necesidad. ¿A quién queremos parecernos hoy en esta mañana? ¿A Naamán, que queremos que Dios actúe por nuestras credenciales? ¿O a este hombre que llama? ¿O a este hombre que tiene una gran necesidad y no le importa lo que digan los demás? Yo necesito que
recibir la vista. ¿Quiere ponerse en pie conmigo, por favor, un momento? Quiero que cierre sus ojos, de favor. Cierre un momentito sus ojos. Antes de despedirnos de esta transmisión, quien nos está escuchando, yo quisiera hacerle esta invitación. Yo quisiera que en medio de la necesidad que tiene allí en casa, abra su corazón, se atreva a abrir sus labios y a decirle: Jesús, necesito de ti. Hágalo. Quienes estamos aquí, hoy quisiera pedirles un favor. No sé cómo ha estado su semana o las semanas últimas, en donde pareciera ser que de repente nos sentimos tan mal que a veces ni siquiera queremos orar ni buscar a Dios. Hemos tenido problemas y muchas veces decimos: ya no sentimos lo duro sino lo tupido. Se cierra esta puerta, se cierra aquella, esta otra, y eso nos ha desesperado. Cuando has intentado algo, pareciera ser que alguien te dice: cállate, no es posible lo que tú dices. Pero hoy en esta mañana yo quiero invitarte a que allí en tu lugar, quien sea, yo quiero que levante un momento sus dos manos y me permita orar por usted. Los que están en casa también con sus ojos cerrados, quisiera invitarle a que le digas: Señor, te entrego mi vida, pero también te entrego mi carga y necesito de ti esto. Usted que está aquí en esta mañana, pudiera con sus dos manos en alto expresar. Jesús le dijo al ciego: ¿qué quieres que te haga? Era obvio lo que necesitaba, pero el ciego no se pasó diciendo: oh, pues tú sabes lo que. No, él dijo: quiero recibir la vista. Fue directo porque expresó lo que él necesitaba. ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesitas? ¿Tu sanidad? ¿Qué necesitas? ¿Tienes problemas tan fuertes en casa? ¿Tienes problemas que se han acumulado durante el año en el trabajo, en la escuela, y ya no sabes ni cómo hacerle, ni cómo buscar? Yo quiero pedirte que hoy, en esta mañana, te atrevas a pedir, a buscar y a llamar. Porque si tú pides, vas a recibir. Si tú buscas, vas a hallar. Y si tú llamas, se te va a abrir. ¿Quisieras atreverte a eso? Ya no le des tantas vueltas como Naamán. Ve directo al grano con Jesús. Ve directo a tu necesidad y dile: esto necesito. Da ese paso de fe. Atrévete a abrir esa rejita para entrar y tocar la puerta fuerte y pararte allí y decir: no me voy a salir de aquí hasta que la puerta no se abra. Quiero que piensen, por favor, ustedes que tienen su mano en alto. Cuando Jacob luchó con el ángel, dice que era ya muy temprano cuando el ángel le dijo: déjame porque me tengo que ir. Y Jacob le dijo: yo no te voy a dejar si tú no me bendices. Yo quisiera que le diga allí: yo no voy a dejar de insistir, yo no voy a dejar de llamar, yo no voy a dejar de ser inoportuno hasta que tú no me respondas, Jesús.